Tienes un tema de esclavitud, de lo que significa trabajar en las condiciones mineras, la presencia de una mujer en las minas, bien haciendo trabajo doméstico o bien siendo explotada sexualmente. Hay un tema de repunte de enfermedades de transmisión sexual que hacía mucho tiempo no tenían tanta recurrencia. Hay adolescentes trabajando enrolados, enlistados en estos grupos armados irregulares. Bienvenidos a Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, el podcast donde compartimos las historias de quienes defienden derechos humanos en el mundo. Soy Mariana Romero y me acompaña Marco Antonio Ponce. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, emprendemos un viaje para visibilizar los desafíos, los triunfos y el espíritu inquebrantable de quienes luchan por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la situación de los derechos humanos en la región del sur de Venezuela con Eumelis Moya, abogada, profesora y coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Eumelis ha centrado su trabajo en documentar las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el estado Bolívar, particularmente en la región del Arco Minero del Orinoco. El trabajo de Eumelis ha sido fundamental para visibilizar lo que ocurre en el sur del país. Por ello, ha recibido reconocimientos importantes como el premio Sophie Scholl al compromiso cívico y valores democráticos, otorgado por la Embajada de Alemania en Venezuela, y el Tip Report Hero 2023. Y nos gustaría iniciar el episodio de hoy pidiéndote que le cuentes a nuestra audiencia un poco más sobre ti. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu trabajo y trayectoria? ¿Qué te motiva a seguir trabajando en Venezuela por los derechos humanos? Bueno, hola a ambos. Agradecida por el espacio, por la invitación. Bueno, Mariana ha dicho algunas cosas. Soy abogada, soy ucavista. eh, Tengo mucho tiempo trabajando en la universidad. Iba a decir la cifra, pero eso delata otras cosas. Eh, Desde que yo inicié la carrera, yo fui voluntaria, participé en algunas actividades acá en la universidad que me pusieron muy en contacto con la realidad, con el contexto social que se vivía en Puerto Ordaz y que se ha vivido desde entonces. A partir de allí, empecé a trabajar en algunas iniciativas como por ejemplo Defensoría de Niños y Adolescentes. Luego la universidad me capta para el tema de la responsabilidad social universitaria y eso me mantiene como muy en contacto con otras personas que entienden la necesidad de poner al servicio de la comunidad las herramientas y la experticia profesional de la gente. Entonces, eso me mantiene anclada y en el entendido de la importancia de lo que se traduce eso. Entonces, cuando me dan la oportunidad de trabajar en el Centro de los Derechos Humanos, eh, era validar aquella sensación, era sentir que lo que se conoce y lo que se puede hacer está al servicio de otros, que además es importante no solo dar a conocer, sino que la gente pueda entender de qué va y las implicaciones de esto. Gracias, Eumelis. Y es muy importante que podamos sumar más voces como la tuya en relación a la importancia de documentar lo que ocurre en distintas zonas del país y las realidades que allí se desarrollan. Y en ese sentido, Marco, Eumelis, queremos escuchar un audio con la declaración del representante de la delegación suiza ante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en el sur del país. Le preocupa las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la región del Arco Minero por actores estatales y no estatales. Condenamos especialmente los ataques contra las poblaciones indígenas. Hacemos un llamado a las autoridades a tomar medidas concretas para que estas violaciones y ataques cesen y para garantizar una explotación de los recursos que respete los derechos humanos. Luego de escuchar este audio con las declaraciones del representante de la delegación suiza ante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, Eumelis, vemos que es sumamente grave lo que está ocurriendo en la zona sur del país. ¿Podrías contar a nuestra audiencia sobre las principales violaciones que han identificado? A mí cada vez que me hacen esa pregunta me preocupa un poco porque puede sonar uno muy teórico, muy académico, pero es que es necesario iniciar a partir.
de la comprensión, de que la característica de la interdependencia de los derechos humanos hace complejo analizar qué es lo que está sucediendo acá, porque efectivamente tenemos al arco minero del Orinoco como un factor dinamizador de muchas situaciones, agudizador de muchas situaciones, pero que no mueren en la esencia de las actividades del arco minero. Cuando tú te circunscribes a lo que sucede en el contexto minero, es entender que estamos hablando de unas zonas de extracción controlada por grupos armados irregulares que viven en pugna con el Estado, que arrastran a los ciudadanos y al común denominador en estas pugnas. Tienes un tema de esclavitud, de lo que significa trabajar en las condiciones mineras, de que eso tiene una perspectiva de afectación generosensitiva cuando dimensionas lo que significa la presencia de una mujer en las minas, bien haciendo trabajo doméstico o bien siendo explotada sexualmente. Pero también es importante comprender las consecuencias de esas dinámicas que se están presentando allí, bien para los que están en el entorno directo o bien para los que estamos en las zonas conexas. Porque entonces el tema de la explotación sexual no muere allí. Hay un tema de embarazo precoz, hay un tema de matrimonios tempranos, hay un tema de repunte de enfermedades de transmisión sexual que hacía mucho tiempo no tenían tanta recurrencia. Hay un tema de niños trabajadores, que la ley no concibe al niño trabajador, pero hay niños trabajadores. Hay un tema de incumplimiento de la normativa para los adolescentes. Hay adolescentes trabajando enrolados, enlistados en estos grupos armados irregulares, pero también hay un tema de niños abandonados acá, de niños dejados atrás, de niños al cuidado de terceros, de familias fragmentadas, de que aunque tú vivas en Puerto Ordaz, que no es directamente una zona de extracción, pues entonces los precios de los productos, de los enseres, están anclados al oro, donde hemos perdido centros comerciales porque, bueno, ahora allí funcionan, son estas analizadoras del material aurífero. Tú tienes un tema de sobrepoblación en algunos municipios que inicialmente no estaban estructurados. Nos decían las autoridades del Callao que ellos pasaron de 20.000 habitantes a 80.000 habitantes. Esos son 60.000 nuevas personas que ocupan espacios que demandan servicios. Entonces hay una precarización de servicios sumamente marcada, hay deficiencia en la calidad del servicio de agua, desde hace muchísimos años no se construyen escuelas y hay un montón de niños que están viniendo a estas zonas con sus papás que no están insertos en el sistema escolar. Hay un tema de escasez de combustible que no es desde ahorita, desde hace más de 3 años estamos viviendo esto y la gente cree que sabe lo que es vivir esto, pero el que no viene a Guayana no entiende lo que es pasar 2 semanas, 3 semanas, perder familiares que han muerto en las colas para la gasolina, tener que pagar el litro de gasolina 2, 3, 4, 5 dólares, 7 dólares, dependiendo el lugar en que te encuentres, en el municipio que te encuentres. Entonces, hablar de un elemento como tal es sumamente difícil porque necesariamente está vinculado con los demás. Y es que efectivamente, al hablar del arco minero, indiscutiblemente hay que hablar de la afectación que tiene sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Porque al final también es un círculo donde las violaciones de derechos humanos se van haciendo sistemáticas. Sin duda, y el derecho a la vida de las personas que viven en el sur del país ha sido sumamente afectado con todas estas violaciones. Y allí, Marco, hay que destacar que el Centro de Derechos Humanos de la UCAP y su oficina en Guayana ha denunciado además los distintos patrones de esclavitud moderna que se han identificado en sus investigaciones. Sí, y justamente hablando de este tema, de las investigaciones que han venido realizando, Melis, ¿podrías desde tu experiencia comentarnos cuáles podrían ser las responsabilidades del Estado en las violaciones que ocurren en el arco minero y en su entorno? Y también cuál ha sido el rol de la empresa privada en esta situación, que es otro tema importante del que muchas veces no se habla. Mira, yo lo primero que siento es la necesidad de reconocer la situación que se vive en el arco minero del Orinoco. Eh, y hay que aprender a leer entre líneas, porque fíjate que
A nosotros nos bajan de grado de emergencia humanitaria compleja desde la perspectiva de las instancias internacionales a emergencia prolongada, y eso también le baja el nivel de priorización de respuesta y de atención a lo que sucede acá. Entonces, si uno empieza por desconocer o no conocer, no reconocer lo que está sucediendo acá, pues no se van a instar políticas que vayan a resolver el problema. Entonces, lo primero es reconocer que existe una situación, pero que existe una situación que necesita, que requiere, que demanda ser atendida con la experticia y con la diversificación de áreas que la componen, porque es que no, como les explicaba, no es un solo tema, son muchas aristas las que hay que atender. Entonces no puede morir en el tema de la operación Roraima. Si ustedes revisan lo que se decía de la operación Autana, hace unos años atrás la operación Autana iba a acabar con la delincuencia en las minas. Cuando se lanza la operación Roraima el año pasado, entonces la operación Roraima va a acabar con la delincuencia, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, con la trata de personas. Entonces allí hay un montón de elementos que inicialmente no estaban reconocidos, que ahora sí, pero que no se trabajan como tal, que mueren en las fotos del desmantelamiento de las bases de los grupos armados, etc. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que existe un problema, poner en prácticas políticas públicas que traten de atender esos problemas, capacitar a los funcionarios públicos, a las personas que están en el entendido de resolver y atender estas situaciones para que sean capaces de caracterizar la situación, de subsumir en algún tipo de delito y por lo tanto darle respuesta o aplicar las sanciones que correspondan, porque es un hecho cierto que tú vas a algunas instancias y los funcionarios desconocen o mal califican las situaciones que le están planteando, revictimizan a las personas. Hay un tema de crear, de acercar la tutela a las personas. El Estado Bolívar es sumamente grande y no hay representación de las instancias en todos los municipios, lo que obliga a las personas a recorrer extensiones territoriales vastas para el ejercicio de algún derecho que no muere en el tema económico, social, sino que va también a lo político. Por ejemplo, el registro civil. Personas que tienen que ir desde Santa Elena de Guairén hasta la capital, hasta Ciudad Bolívar, para inscribirse en el registro civil. Son aproximadamente 10 horas teóricas de camino, pero que en la práctica, por las condiciones de terreno, se vuelven 15, 16 hasta 20 horas, dependiendo cómo esté el día. Entonces, eso creo que es fundamental, que es reconocer, que es educar, es fortalecer las capacidades de los propios funcionarios del Estado para que puedan atender con asertividad este tipo de situación. ¿Y han logrado ustedes en esas investigaciones también identificar el rol de la empresa privada? O sea, porque digamos que en este Mira, tema de todo lo que está en el entorno del arco minero, no solo son empresas que pertenecen al Estado. Entonces, en ese sentido, la empresa privada, ¿ustedes qué han logrado identificar? eso es muy relativo. Nosotros contamos con mucho asombro que cuando nosotros iniciamos algunos recorridos en 2018, el tema de las alianzas, que es el nombre que se le da a las empresas privadas o mixtas que funcionan aquí en Bolívar con el tema arco minero, eran como era una especie nominativa, o sea, es decir, todo el mundo hablaba de las alianzas, de las inversiones, de las empresas, pero nadie las veía. Cuando aquí en el estado Bolívar se vivió con muchísimo ahínco el tema de las restricciones de movilidad, incluso en el mismo municipio no podíamos movernos ya a la 1 de la tarde, lo que dificultó el acceso a la información. Cuando se flexibilizaron las medidas de movilidad en el estado, que vamos hacia el sur nuevamente para documentar los casos, nos encontramos con que en la carretera, a la luz pública, a la vista de todo el que pueda transitar por allí, detectamos al menos 7 nuevas empresas, 7 nuevas alianzas. Cuando cuando uno va a las comunidades, cuando uno va a los municipios, entiende que algunas personas, algunas instituciones, como las escuelas, por ejemplo, las escuelas Fe y Alegría, las escuelas municipales, hacen solicitudes a estas empresas en el marco de la responsabilidad social, de contribuir con la mejora de una escuela, de contribuir con la reparación de alguna calle. Sin embargo, no es algo sistemático,
Sin embargo, entiendo que se han hecho algún tipo de manifestaciones para exigir en El Dorado, en Las Claritas, a estas empresas que cumplan con los acuerdos de mejoras de atención a esas instituciones que el Estado previamente había acordado con ellos. Es muy preocupante todo lo que nos has comentado, Melis, en un contexto como el venezolano de emergencia humanitaria compleja, de crisis sociopolítica, lo que ocurre en Bolívar y la zona sur del país no puede quedar desatendido. Y hemos visto cómo distintas organizaciones nacionales, organismos internacionales de protección de derechos humanos y la comunidad internacional se han pronunciado ante lo que ocurre allí y en el arco minero del Orinoco. Pero, ¿qué más debe hacerse para documentar y avanzar hacia el alcance de justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos en la zona sur? ¿Consideras que la comunidad internacional y sus acciones han sido efectivas? Yo considero que han sido un puente para visibilizar. Yo considero que ha sido un factor determinante para socializar la información que logramos obtener. Sin embargo, hace falta muchísima más apropiación real del tema, porque, bueno, lo que sucede en Bolívar creo que se ha convertido en un secreto a voces. Todo el mundo cree conocer lo que sucede en Bolívar, todo el mundo se pronuncia sobre el arco minero, pero cuando tú revisas de dónde esas personas están obteniendo la información, es un tema de repetición. Son personas que no han tenido contacto con las víctimas, son personas que no han tenido contacto con las comunidades, que no han venido a terreno, que documentan a través de la prensa, y eso no está mal, pero no es suficiente. Es decir, hay que particularizar, que caracterizar lo que sucede desde las distintas modalidades, porque hay patrones distintos para cada situación. La esclavitud tiene sus formas, tiene sus modos, la movilidad tiene sus formas, tiene sus modos, la presencia de grupos irregulares tiene su presencia, tiene sus modos, varía de municipio a municipio, es la forma en cómo los percibe la gente, es la forma en cómo son reconocidos o legitimizados por las comunidades en las que estos participan, es la visión que tienen las personas de la actuación del Estado, que no es responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando a mí me vienen cuando vienen personas de fuera, y cuando digo de fuera no necesariamente son instancias internacionales, sino otras instancias, otros actores que hacen vida en Venezuela, que vienen a Guayana y quieren hacer talleres para la educación, para la formación en temas de derechos humanos, etcétera, que piden la participación de organizaciones que nos dicen 10 organizaciones, 15 organizaciones, no, 10 o 15 personas, porque el Estado Bolívar es el más grande geográficamente hablando, con la problemática que tiene, pero no cuenta con una cantidad de organizaciones, de ONG que se encarguen del tema de derechos humanos como tal, sino que estamos como muy por áreas. Algunos se encargan del tema indígena netamente, otros se encargan de la violencia de género, otros se encargan de la protección de niños, niños y adolescentes, pero el mismo contexto en el que vivimos, en el que a las ONGs no se les permite ni siquiera actualizar los estatutos constitutivos, o no les permite a las personas reunirse, agruparse, asociarse para generar este tipo de trabajo, las personas o los miembros de estas organizaciones han mutado al tema de organizaciones que brindan ayuda humanitaria, y es un choque con el tema de algunos elementos de la denuncia de algunos elementos de derechos humanos. Entonces, yo creo que es necesario fortalecer las capacidades, que es necesario fortalecer el espacio cívico. Hay un tema de mucho miedo que creo que no se ve en otras partes. Entiendo que los defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional corren el riesgo, son perseguidos, son censurados, son privados de libertad, son calificados como delincuentes, como opositores, como capitalistas, etcétera, ¿no? Pero además los que estamos en Bolívar tenemos un tema de riesgo y desatención por lo que significa el contacto directo con los cuerpos de seguridad del Estado, y tenemos un riesgo directo con el tema de los grupos armados, que
participan, que hacen vida en el Estado. Entonces eso nos deja como en una línea muy endeble, muy a capricho de voluntades de terceros que escapan del tema de un plan de seguridad, etcétera. Entonces, creo que esas son cosas que a veces no se toman en cuenta y que nosotros aquí en Bolívar, pues sí nos preocupa. Meli, y ahorita acabas de mencionar algo muy interesante y es que lo que tiene que ver con el fortalecimiento del espacio cívico. Y es hacia allá donde queríamos hacerte una pregunta. Desde una mirada, digamos, un poco más amplia del país, ¿cómo ves actualmente la situación del espacio cívico y democrático en Venezuela? Yo entiendo que somos un país lleno de personas con buenas intenciones, de buenas iniciativas y muchas iniciativas. Sin embargo, también hay un tema de desconocimiento. eh, Entiendo que vamos tarde en el sentido de que tenemos una situación de vulneración y transgresión de derechos que nos arropa, que nos sobrepasa, pero también es habernos dado desde Bolívar, por ejemplo, desde el Centro de Derechos Humanos, el espacio de conversar con las personas y entender qué es lo que pasa. Hay mucho desconocimiento. Las personas, el común, el ciudadano común, no dimensiona las implicaciones de derechos humanos. Las personas no se saben, no se conocen víctimas de violación de derechos humanos. Y entonces el que no se sabe víctima no denuncia, no exige. La capacidad de las organizaciones se ha visto mermada como para emprender una campaña masiva de educación, de fortalecimiento, pero eso es necesario. Entonces creo que tenemos una sociedad con la capacidad teórica que no ha desempeñado la operatividad que corresponde. Alguien no. Civilis tiene un programa que se llama ESERES, que es para el fortalecimiento del espacio cívico, de la cual tuve la oportunidad de capacitar, y creo que su mensaje final, su objetivo final es fundamental. No significa que nuestros mandatos sean disímiles, que estemos imposibilitados para unir esfuerzos. Yo creo que independientemente del mandato que tenga cada una de las organizaciones que hace vida en este país, todos queremos eh, el respeto y la garantía por los derechos humanos, y creo que ese puede ser el factor común. Entonces es necesario generar redes, generar vínculos que nos permitan avanzar de manera conjunta en este sentido. Gracias, Eumelis. Y yo me quedo con esto que mencionabas respecto a las buenas intenciones e iniciativas. Y efectivamente coincido contigo que debemos continuar formándonos, pero especialmente empoderando a la sociedad en sus derechos humanos, involucrar más a la ciudadanía en estos temas para poder avanzar hacia el fortalecimiento del espacio cívico. Damos las gracias a Eumelis Moya, defensora de derechos humanos, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la UCAP Guayana, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos, Eumelis. ¿Puedes decirnos algunas palabras breves de despedida y cómo quienes nos escuchan pueden comunicarse contigo, tus redes sociales o vías de contacto? Bueno, yo agradecer el espacio, agradecer que otras latitudes sean tomadas en cuenta para que la voz sea escuchada. Bueno, mi correo, el de la universidad, moya@ucat.edu.be, aunque no utilizo mucho Twitter, pues también es Eumelis Moya, eh, que cambió de nombre la plataforma. Mira, yo creo que es importante mantener presente la necesidad de trabajar hacia fines comunes. Una profesora de filosofía que se llama Fernanda Riera decía que cuando uno, por utópico que parezcan las cosas, hay que tomar las utopías como sueños. Cuando uno tiene sueños y los convierte en metas, uno trabaja para lograrlo. Yo creo que si nosotros logramos ponernos como meta el alcance progresivo, sistemático, pero irrefrenable de la restitución, de la reconducción del espacio cívico, yo creo que podemos lograrlo. Entonces, por eso trabajamos, por eso nos mantenemos
Eh, Acá en Guayana somos un equipo de 2 personas. Alejandro Álvarez, que ha sido un pilar aquí en el centro para acompañarnos en esta travesía, pues estamos ganados con esa idea. Cada vez que salimos a terreno, por riesgoso que suene, cada vez que vamos a una comunidad, cada vez que hablamos con alguien, cada vez que orientamos, lo hacemos bajo la convicción de que por cada persona que toquemos va a proyectarse en las demás. Entonces, con eso, desde esa idea hemos estado trabajando y sobre esa nos sostenemos. Y al concluir el episodio de hoy, extendemos un llamado a la acción a nuestros oyentes. Es hora de estar junto a quienes defienden, exigen y promueven los derechos humanos. Les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos y únanse a nosotros por un futuro más brillante y justo. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en este episodio de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OS Social y @DefensoresDDH_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo. Gracias.